Buenos días, comenzamos nuestra segunda clase virtual de hoy miércoles 27 de abril. Vamos a comenzar proseguimos con nuestra unidad número 1, es la acción colectiva y los movimientos políticos sociales. Bien, para esto he preparado una diapositiva. ¿Pueden visualizarla? Sí, profe. Todo bien. Bueno, bien, muchas gracias. Bien, bueno, comenzamos con lo que son los diferentes enfoques que se van a ir dando a través de toda esta etapa en la que se fueron conformando los movimientos, ¿no? Y principalmente en lo relacionado a la acción colectiva. Bueno, ya hay diferentes autores que ustedes fueron viendo en la realización de su práctico, como por ejemplo Cohen y Arato, como Sidney Tarrow, como Alan Turing, Ana García Rubio, entre otros y autores que indagaron sobre este tema, esta cuestión. ¿Cómo se va a ir conformando, ¿no es cierto? Toda esta corriente de estos enfoques es a finales de los años 60, ¿no? Se van a ir ya produciendo estos fenómenos de movilizaciones, ¿no? Por un lado, en Europa, y por el otro también en los Estados Unidos. Ustedes vieron también, lo menciona en los Estados Unidos en el texto de Almeida, en el primer capítulo, cómo se fueron dando, ¿no es cierto?, estos niveles, ¿no?, de protesta y de marcha, ¿no?, ya durante los años 70 y en adelante, ¿no? Eh, los movimientos antiglobalización y todo esto. Bueno, se lo puede mencionar como un periodo, un prolongado periodo de lo que fue la paz social. Esta de la paz social es la que se va a iniciar tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta paz social es como que parecía haber llegado a lo que es el fin, luego del triunfo de los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, y este como que dio la impresión que se fue acrecentando, y se fue acrecentando durante la década siguiente, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sería ya la época de la posguerra, ¿no? De lo que es la Guerra Fría, ¿ah? Y ya durante los años 70, los años 80. Pero principalmente en los años 80 es donde se va a ir eclosionando todo este fenómeno de movilizaciones, ¿no? Se van a ir radicalizando entonces muchas de estas movilizaciones sociales. Estas se van a ir mitigando a partir ya de los años 80. Y va a ir surgiendo algo más novedoso, ¿no? Y es algo que se va a ir relacionando en lo que tiene que ver al ámbito político, a lo social, y ya se va a ir configurando a partir del año 1945. Bueno, a partir de allí entonces, y especialmente, ahí vamos a hacer una diferencia ya, los autores hablan de las llamadas sociedades capitalistas. Las sociedades capitalistas más avanzadas van a ir surgiendo nuevos temas, nuevos problemas y nuevas realidades, ¿no? Estas van a ir a formar parte de lo que sería la agenda política. Esto lo vimos en introducción y bueno, fue surgiendo todo una eclosión de teorías que analizaron los diferentes enfoques del surgimiento de nuestra ciencia política en los Estados Unidos, ¿no? Ustedes vieron que, bueno, en los Estados Unidos comienza con la revolución conductista y luego, digamos, van surgiendo nuevas teorías que
desde la estructura al funcionalismo, pasando por la teoría de la elección racional, el neoinstitucionalismo, hasta las teorías de las relaciones internacionales y de la globalización, e inclusive las teorías más cercanas a lo que serían también la configuración de movimientos, como es el feminismo, como son las teorías relacionadas con los movimientos ecologistas y etcétera. Que las que está en el video, que por eso les recomiendo el video que les subí la clase pasada, para tener un poco el panorama también documental de cómo se fueron dando, ¿no? Porque nosotros vamos explicando, pero también es importante tener las vivencias. Bien. Entonces, desde esa mirada, no resulta complicado apreciar cómo se va dando esta influencia, ¿no? Por ejemplo, ya que viene al caso el movimiento ecologista, cómo ha ido ejerciendo, digamos, cómo ha ido influenciando en la actualidad, para que en la actualidad hayan también surgido partidos políticos y gobiernos inclusive, ¿no? Estamos hablando ya de lo institucional, de los partidos políticos como grupos que se han ido conformando, y uno de ellos es el Partido Verde Ecologista, y gobiernos que van a incluir políticas ambientales, que van a incluir políticas públicas relacionadas a la preservación del medio ambiente en sus agendas políticas. No solamente el movimiento ecologista, sino también el otro movimiento que es muy importante, que es el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista también, quien fue consiguiendo también nuevas reivindicaciones en lo que tiene que ver la preponderancia del rol de la mujer en la sociedad. Pero ya durante las décadas pasadas, inclusive, y con el genocidio de las mujeres, bueno, cuando se conmemora, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer por todo este genocidio de las compañeras obreras que, bueno, trabajaban en aquella fábrica, ¿no?, en Inglaterra. Y bueno, ya a partir de ahí comienzan a surgir todas estas cuestiones. Por eso todo está muy relacionado con la historia. Y no solamente el movimiento feminista, que también destaca el rol de la mujer en la sociedad, fortalece esta misma imagen de la mujer, ¿no?, sino que también muchas veces tanto el movimiento ecologista por un lado, como el tema del movimiento feminista y otros movimientos, porque también, por ejemplo, surgen los movimientos de los derechos de los homosexuales. Principalmente en Estados Unidos hay una película que retracta esto, que se llama, hay una activista gay, que es Harvey Milk. Esa película yo se las recomiendo porque es importante ver, esa película ya tiene sus años. Y bueno, como este activista abogado, ¿no?, que tuvo esa tendencia, comienza a marchar, digamos, por lo que es la sede de un condado muy importante ahí en Estados Unidos, y cómo va, digamos, proliferando, teniendo cada vez más adeptos, ¿no? Y es durante la época en que Profe, disculpe, sí, 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 sí. ¿es la película con Tom Hanks? No, con Sean Penn. Está Ah, no, Sean no, Penn. no, Hay perdón, otra, perdón. la de Tom Hanks, sí, pero esa es otra, pero sí, ya sé cuál me decía usted. Ah, De Forrest sí. Gump. Forrest Gump también, No, 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 sí, otra que es hay cuando otra. él tiene SIDA, cuando tiene HIV. Me Ah, confundí, perdón. Sí, con el tema del HIV ah, era. Mm. sí, también, bueno, también, bueno, el HIV está muy relacionado con esto, ¿no?, de la cultura gay en los Estados Unidos, y generalmente en los estratos sociales, las clases sociales, ¿no?, los sectores altos, medio alto, en la sociedad norteamericana, y gente muy vinculada también al gobierno, ¿no? Es cierto, Mariel, o sea, también sí creo que sí, esa también tengo. Las películas no, las películas ciertas, ¿no es cierto? Películas y documentales nos ayudan, digamos, a comprender también, como también la lectura. Y hay el texto también de este activista, también está, obviamente, bien, los textos ahora están tan subidos de precio, pero está un texto que es la revolución del movimiento gay, y ahí es Harvey Milk, ¿no es cierto? Bueno, también, o sea, tanto el video como el texto es importante para ir centralizándonos en cómo se van a ir dando estos movimientos.
movimientos. Bueno, lo hecho es que van a ir surgiendo entonces se van a ir surgiendo estos movimientos principalmente lo que tiene que ver con la ecología, con el rol y la preponderancia de la mujer, ¿no? En la participación política principalmente, y ustedes describían muy bien en la clase pasada aquí en nuestro país cómo se van a ir dando ya las reivindicaciones de fortalecer el rol de la mujer, ¿no? En la política. Inclusive luego de que, bueno, de la ley de Sáenz Peña, que era necesario generar diversas reformas en lo que tiene que ver con la participación, que luego, digamos, se va a ver concretado durante el gobierno del peronismo y, bueno, principalmente con la figura de Eva Duarte de Perón. Pero ya más adelante, inclusive, activistas como Alicia Moro de Justo, del orden de lo que es la literatura, de lo que es la cultura, ¿no es cierto? Mujeres, digamos, que tuvieron ya una tendencia feminista que fueron, digamos, reivindicando ya que por qué la mujer también tiene que participar en las cuestiones de índole político. Está bien literario, cultural, pero en lo político es importante, ¿no? Y bueno, lo mismo también con el tema que ya decía del movimiento homosexual. Y en lo que hace al tema de durante la posguerra, también durante la posguerra, ya cuando esta llega a lo que es su fin, el sistema de partidos en el que se van a ir basando las democracias capitalistas, nosotros habíamos analizado, ¿no? Ya en introducción cómo se va dando esta cuestión de los sistemas de partidos, ¿no? Hablamos ahora de los sistemas de partidos uninominales, los sistemas, digamos, bipartidistas, los plurinominales. ¿Recuerdan? A ver, ¿quién me puede dar algún ejemplo de todo esto cuando hablamos de sistemas bipartidistas, por ejemplo? A ver, vamos a participar también para que no sea un monólogo únicamente, sino que participen ustedes también. A ver, Agustín, acá lo tengo justo en la lista. A ver si está prestando atención, Agustín. Agustín Torres. A ver, Agustín, ¿recuerda cuando vimos nosotros en introducción los sistemas de partidos políticos? Qué interesante tema. Y ustedes ya lo vieron con la profesora Pagliarani también, así que es interesante lo que es partidos, toda esta cuestión es fascinante. Agustín, ¿qué está pasando? O en el chat. A ver, yo no estoy viendo. Me imagino que están prestando atención a esta clase, ¿no? Si no, pues digo, si no parezco Tato Bores con el monólogo. Y si no, bueno, Griselda Caucota, no sé, Agustín se durmió. Pero bueno, yo voy teniendo y considerando, por esto todo esto, les digo, ¿no? Desde ya, cómo es la participación. Porque bueno, ya vamos a ver la modalidad como sea, a lo mejor la modalidad sea regularizar y luego, bueno, quienes tengan una nota superior a 7, les puedo decir que hagan un ensayo y en base a ese ensayo al final, bueno, vamos integrando las diferentes unidades que vamos viendo. Ahora, quienes no lleguen quizás a una calificación menor de 7 y bueno, por debajo del promedio, bueno, ahí sí a rendir todas las por bolillero o directo, así no, bueno, como ya veníamos haciendo junto con la profesora en introducción, les preguntamos todas las unidades, preparan un tema y les preguntamos todas las unidades. Bueno, esto de participar, yo les digo que yo lo tengo en cuenta, ¿no? Soy muy en ese sentido, tengo muy en cuenta la participación. Bueno, ¿quién levantó? Griselda Caucota. A ver, Griselda. Y Griselda rindió con nosotros y rindió virtual, yo me acuerdo. Rindió virtual junto con la profesora Brusa. A ver, Griselda, no sé, a ver. ¿Profe, puedo? Sí, ya vamos. Bueno, ahí el compañero Mundaque puso en el chat algo que es más relevante. El tema de bipartidista es cuando hay dos polos dos fuerzas políticas en un sistema democrático que se disputan el poder y se turnan o se alternan. Como en el caso de Estados Unidos, ¿no? La democracia más sólida que se puede estudiar, que es entre dos fuerzas políticas como los republicanos y los demócratas. Podría ser un sistema de bipartidismo.
Exacto, hay un sistema bipartidista, por supuesto. Bueno, muy bien, Carlos, ahí está. Tiene ya un antecedente conceptual entonces en esto. Bien, bien, no. Bueno, ¿qué nos dice Rafael? ¿Puede hablar Rafael? O no, no Sí, profe. ahí está. Bueno, así puede fundamentar mejor. Sí, ahí dicen Eh, que el PJ y la UCR son bipartidistas, pero no sí. serían en sí, ¿no? Porque eh, tendrían que tener un poder bastante grande, como en Estados Unidos, que solamente está dividido en dos partidos, y que claro. los partidos son muy chiquititos, los otros que están. Hay Eh, partidos de otros que son chiquititos, a diferencia de. Claro, en sistema bipartidista, usted lo dijo, es cuando dos partidos van a ir alternándose el poder. En un momento sí, o sea, yo diría en un momento de la Cuando, historia y durante los cuando años había colegio asociando, electoral, claro, el sistema, el ajá, partido porque político radical, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista eran partidos que tenían, congregaban una gran cantidad, digamos, de afiliados, ¿no? Políticos, entre los que son sí, simpatizantes y toda la categoría que nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, de miembros, sí, socios porque adherentes de un partido. Sí, ahora lo se escucho, considera como Rafael. multipartidista. Ujú. Multipartidista sería lo actual que tenemos ahora porque está dividido en varias, encima hay Claro, alianzas y coaliciones, ¿no? las coaliciones, ahí está. ¿Se Ajá. acuerdan las coaliciones políticas que nos decía Ditela? Tema de las, muy bien, Rafael. Se va a hacer claro, más que bipartidista, podemos decirlo que estamos frente a un sistema ya multipartidista por el tema de, ¿se acuerdan? Esos sistemas, digamos, más profesionales electorales, ¿no? Que se va dando en lo que tiene que ver ya no con la verticalidad, sino con la horizontalidad, pero más que la horizontalidad, con las coaliciones que se van formando a través de redes asociativas de partidos políticos. Y una de esas lo tenemos que es el PRO, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de esto. Muy bien, viene a la herida casualmente del ejemplo que nos dice Rafael. Elizabeth García, usted levantó la mano. Ahora sí, te escucho. Profe, es que tenía una duda con lo que decía Rafael y bueno, ya con lo que usted explicaba, el tema del bipartidismo, cuando son dos partidos fuertes los que luchan el poder, digamos, en ese caso solamente son los partidos que tienen esa fortaleza política por su estructura y demás, dejando de lado los partidos minoritarios. Eh, ¿Sería así o solamente cuando son dos partidos, porque ahí el concepto por ahí, o cuando son solamente dos partidos los que se disputan? Generalmente se da el bipartidismo cuando hay dos partidos, como lo decía Carlos Quispe, por Sí, ejemplo, ¿no es cierto? Es el tema de los Estados Unidos partidos dio el políticos ejemplo. en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es un Sí, ejemplo. Y acá, en un momento también, que tenían claro. un fuerte, digamos, apoyo mayoritario, ¿no? Entonces ahí se Bien, fueron conformando como los partidos, digamos, de base principal, claro, lo que dan connotación a este sistema que es el bipartidismo. Pero bien, luego, digamos, como se van a ir, las épocas van cambiando, ¿no es cierto? sí, Bueno, y también, digamos, se van, digamos, transformando toda esta cuestión de partidos, van surgiendo, digamos, nuevas coaliciones y esas coaliciones van conformando, digamos, nuevos partidos, las llamadas alianzas. Las claro, alianzas, el FREPASO, perdón, en aquella época, yo digo ahora vuelvo con el PRO, por ejemplo, que son, digamos, ¿no es cierto?, un conjunto de diferentes partidos, ¿no?, que se van a conformar y se van a agrupar para competir, ¿no es cierto?, en las elecciones claro, pobres. Entonces ya ahí deja, digamos, de ser, digamos, un sistema bipartidista y tiende más a ser un sistema de carácter más multipartidista, que es lo que recién en señalaba nuestro muy bien caso, Rafael. Claro, sí, 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 sí. que pueden dar las posibilidades a aquellos que partidos más chicos, digamos, se A podría los decir, partidos que pueden minoritarios, estar sí, sí, que minoritarios. se van integrando esos partidos a los partidos mayoritarios y van conformando coaliciones y alianzas, ¿no? Bien, Así es, podemos decir Elizabeth. entonces que estos se van a ir definiendo de acuerdo a una evolución, como usted dice, o una evolución histórica, social, que se van conformando en un tiempo y espacio, ¿no? Porque pueden ir modificándose los sistemas. Sí, todo el Bien, tiempo, sí, 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 por eso sí, estamos hablando, ahí tenemos dentro de lo que es la teoría de los sistemas, ¿no? De sí, organismos que se van a ir modificando a lo largo del tiempo, ¿no? bien, Y bueno, el tema del sistema de las organizaciones y de las instituciones es así, es tan mutable, esto que todo el tiempo se van transformando, ¿sí? bien. Así es, Gracias, profesor. muy bien, gracias por su intervención, Elizabeth. A usted. Bien. Bueno, y bueno, Cecilia también, bueno, que lo decía en Argentina, es claro, es lo que recién comentábamos con sus compañeras, ujú, y lo mismo, sí.
Bien, bueno, hasta ahí, bien, bien la participación, qué bueno. Entonces bien, veo que sí, me van siguiendo. Volvemos a la diapositiva entonces, ¿no? Nos hemos quedado en esta cuestión de los sistemas de partidos, ¿no? Y cómo se van a ir dando durante el surgimiento de las democracias principalmente las democracias capitalistas que se van a ir conformando, bueno, obviamente Estados Unidos a la cabeza y luego en Europa se van a ir conformando luego de la posguerra, y que fue ampliamente muy cuestionado por el surgimiento de lo que serían los movimientos de los años 70 y el epicentro principal de esta cuestión movimentista. Partidos políticos por un lado e instituciones por el otro se van a ir justificando en lo que tiene que ver con todo este principio de representación. Van a ir mostrando, por un lado también, porque no todo es perfecto, van a mostrar su incapacidad muchas veces para dar lugar a amplios sectores de la sociedad, que estos sectores van a plantear nuevos temas. Esta es la cuestión también de las instituciones, ¿no? Como las instituciones no van a dar lugar a sectores que van a plantear nuevos temas, demandas principalmente, las destinadas a lo que tiene que ver con el tema ya dije, de lo ecológico, de lo sexual, de la participación de determinados grupos políticos. Bueno, todo esto va a dar lugar entonces a obtener objetivos que van a ser de carácter universal, o sea, no solamente en un determinado sector, sino que esos derechos se van a ir proliferando cada vez más y van a ir teniendo cada vez mayores adeptos, y ahí van a ir surgiendo cada vez más esta cuestión, se van a ir conformando más agrupamientos cada vez más grandes, y ahí van a ir surgiendo lo que se llama esto que son los movimientos, esta etapa de la movilización social, ¿no? Y que se va a ir y surgir a finales de los años 60, ¿no? Y que va a suponer lo que es ahí, ya estamos hablando de una categoría importante que es un cambio. Estamos hablando de un cambio de dirección, digamos, en la que tiene que ver a una tendencia hacia lo que es un individualismo que fue característico de las sociedades más avanzadas, pero ahí va viendo como un quiebre, ya hay una primera ruptura, ¿no? En la cual, bueno, no todo va a estar en manos solamente de un sistema, ya habíamos dicho que es un sistema político que cada vez, digamos, no es más ajeno en lo que tiene que ver con este individualismo, sino que cada vez va cambiando, ¿no? Y a través de lo que es la organización, a través de lo que es la movilización, entonces a partir de allí las personas, la sociedad, pueden no solamente quedarse en la inacción, sino discutir, negociar sobre todos aquellos aspectos que les son de su interés, aspectos cercanos por un lado, aspectos necesarios, cuestionar el rumbo también que está tomando muchas veces el mundo en manos de diferentes sectores, sectores empresariales, empresas generalmente transnacionales, volvemos al tema de las instituciones, en este caso financieras, el tema de la política, de la economía mundial, y solo desde una sociedad organizada, desde una sociedad activa, es cuando se puede poner límites a estos procesos de desigualdad, ¿no? Desde desigualdad por un lado, exclusión por el otro, que van a ir caracterizando ya al mundo luego de la posguerra, ¿no? Entonces allí es cuando van surgiendo este fenómeno movimentista, movimientos sociales como los dirigidos, ¿no es cierto?, a reivindicar esta deuda de lo que sería ya el tercer mundo también, los movimientos también pacifistas, por supuesto, por la liberación, las luchas por la liberación nacional que van a ir surgiendo durante los años ya 90, esto ya tiene que ver con los 90, pero ya en los 80 se van gestando, ¿no? Los que van a ir denunciando, van a luchar contra los excesos de todo este mundo globalizado, de la globalización económica. Y esto es lo que va a configurar y ver representando a los nuevos movimientos, ya que van a surgir a partir de los 2 años. Pongamos como, ya voy, como epicentro principal a los años 70. Bien, ahora sí los escucho, no sé quién estaba en... Carlos. Profesor, la pregunta mientras estaba desarrollando usted muy bien la situación de los fenómenos de surgimiento de los movimientos sociales. La pregunta es esta: si bien los movimientos sociales identificados como una cierta ideología o intención social colectiva que repercute en combatir la desigualdad, como usted está diciendo, en el caso del marxismo, en el caso de los movimientos marxistas, perfila la lucha de clase, ¿sigue habiendo o es un matiz más? Sí, a ver, ahí quedó. Sigue habiendo el tema de la lucha.
A ver, ahí es a lo que voy. O tiene un matiz. Claro, claro. O sea, la desigualdad sería una forma de lucha de clase. Sí, 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 sí. Bueno, estos movimientos se van a ir dando, bueno, mucho de esto tiene que ver con lo que es la sociología de la acción, ¿no? De la acción, la sociología de la acción que nos reivindica, bueno, la corriente estructural funcionalista que luego adopta Turing, ¿no es cierto?, en Europa, y en donde hace referencia al tema de las luchas, las reivindicaciones sociales a través de estas luchas incesantes. Y una de las estrategias y los métodos que utilizan los movimientos revolucionarios durante los años 70, exacto Carlos, tiene que ver con este tema de la lucha que puede ser sistémica o la lucha antisistémica, pero generalmente que luego se da en los años 80 con esta cuestión de la globalización. Y surge el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, por ejemplo, ya en México, con este tema de reivindicar los derechos de los indígenas, ¿no? Y lo mismo ya en aquella época también, en los 70, surgen estos movimientos, digamos, en lo que tiene que acá en América Latina de la corriente estructural funcionalista de marxismo que tiene que ver con la lucha de las clases sociales, ¿no? De esta cuestión de todo el tiempo las contradicciones que existen sobre el rol del poder del Estado y el surgimiento del movimiento de los obreros, del proletario, como digamos la clase social, digamos, que es la que reivindicaría todas estas luchas, ¿no? Y la desigualdad tiene que ver obviamente con la superestructura que Marx nos plantea, que es el Estado, disculpe, el Estado y toda esta cuestión organizacional. Entonces a partir de allí es cuando surge esta cuestión también de la carencia de normas o anomias dentro de lo que es el sistema social político, y bueno, donde es necesario que los trabajadores reivindiquen, ¿no?, sus derechos a través de lo que es la lucha. Y otros sistemas que van surgiendo también, los llamados sistemas de repertorio, que luego nos vamos a ir viendo también, nos dice Tarrow, ¿no?, que es la lucha, la huelga, la protesta, etcétera, y que tienen que ver muchas acciones estratégicas con toda esta corriente que viene de la estructura del funcionalismo y del marxismo principalmente. Carlos, ¿eh? ¿Bien? Sí, no sé si me dejo entender. Bueno. Bien, gracias por su inquietud. Muy bueno. Así vamos ahí, ahí también había levantó una mano Natalia. Le escucho, Natalia. Sí. Justamente yo quería agregar lo que usted había empezado a hablar acerca del movimiento zapatista, el movimiento de los campesinos en toda América Latina, justamente que surge para como forma de lucha para que sean devueltas las tierras de todos los campesinos que antes eran propiedad comunal. Con todos estos cambios de la revolución industrial y el movimiento liberal empiezan el Estado republicano a expropiar las tierras comunales y pasan a ser propiedad privada. Entonces los campesinos que terminan transformándose en la mano de obra, arrendatarios, para que trabajen las tierras, empiezan a movilizarse, empiezan a reclamar una reforma agraria donde puedan las tierras volver a manos de los campesinos y que puedan trabajarlas, y así también surge la Revolución Mexicana. En Nicaragua también la revolución sandinista, y acá en América Latina todavía, y en Jujuy todavía siguen esas luchas de los pueblos originarios, justamente por la posesión de las tierras. Acá en La Puna, en La Quebrada, las tierras fueron expropiadas y fueron trabajadas por los pueblos originarios, por los habitantes, de manera esclavista. Y justamente durante mucho tiempo se trata, y todavía hay una lucha pendiente de reivindicar sus derechos sobre la tierra. Exacto, muy bien, nos aclara muy bien el panorama, Natalia. La verdad es lo que se veía una vez, esto tiene que ver con este movimiento, ¿no?, en defensa de los derechos de los pueblos originarios, como usted dice, ¿no?, que surge durante los años 90 con esta cuestión de la globalización en México. Y México, paradójicamente, que ya viene de la época de la Revolución Mexicana, de aquella época,
del zapatismo, de estos líderes revolucionarios también, ¿no? Y mucho más antes, ¿no? Durante ya el siglo, en la primera, sí, ya el siglo XIX, y yo me remonto a esta desigualdad, y no solamente con los campesinos, sino también con la gran cantidad de la comunidad, ¿no? De pueblos originarios que existe actualmente en América Latina y en México principalmente. Que bueno, no se, obviamente como lo dice Natalia, ¿no? Que bueno, el tema de la tierra es importante, o sea, la preservación de la tierra en lo que tiene que ver con estas comunidades, y acá, y no solamente en México, sino en diferentes países de América Latina, en Centroamérica, se dieron todos estos movimientos guerrilleros también por un lado, por el otro, por una parte reivindicaban esta cuestión de la izquierda socialista, ¿no? Cuyo epicentro principal, y lo describe muy bien el ensayo de Ochoa, en lo que es la revolución nicaragüense, ¿no? Por un lado, y ahí dentro de este fenómeno de revolucionario analiza el tema del concepto de movimiento social, que se le dio, bueno, un ítem para el trabajo práctico de uno. Y por el otro tiene que ver con el tema también de los movimientos que van surgiendo en América del Sur, también reivindicando el tema, estas cuestiones, ¿no es cierto?, de los pueblos, de las comunidades originarias. Sí, y bueno, y esto lo lo llevamos, como bien lo describe también Natalia, en nuestra provincia, ¿no? Si vamos a lo más, de lo macro a lo micro, en nuestra provincia se todavía estas cuestiones también de la cuestión de preservar la tierra, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros, y que muchas veces han sido sometidos, digamos, a diferentes tipos de desigualdades, ¿no? Sigue el tema todavía de la conquista de los territorios por parte de, bueno, ya no es una conquista, digamos, de los invasores, como fue en aquella época de la América colonial prehispánica, sino con el tema, digamos, de sectores empresariales y etcétera, que van a ir expandiéndose, y esto es importante también a tener, llevarlo en cuenta, y van a ir, digamos, también socavando esta cuestión de los derechos de estos pueblos, ¿no? De tener su propio su propio territorio, su propio terruño. Entonces ahí invaden, digamos, ahí es la invasión al alter, al otro. Bueno, yo lo vamos a ir, obviamente, eso más viéndolo en profundidad cuando vayamos desarrollando la unidad 4, unidad 5, ¿no? De las cuestiones de los movimientos, nuevos movimientos sociales emergentes que se van a ir dando en América Latina, desde Boaventura dos Santos, este sociólogo que analiza todos estos movimientos desde Brasil, paseando por otros autores como Civecchi, como Maristeles Vampa, que es, bueno, una fiel defensora de esta cuestión del territorio, ¿no? Ustedes ya lo vieron cuando hace referencia a las 4 matrices ideológicas. Este tema, una de ellas tiene que ver con las comunidades y los pueblos originarios, ¿no? En artículo que no se les dio en aquel momento en introducción, que lo vamos a ir viendo otros artículos que esta autora, esta socióloga, analiza, que bueno, me viene casualmente a la cuestión de la inquietud que nos planteaba Natalia. Gracias, Natalia. Elizabeth, te escucho. Sí, profe, yo quería agregar que con lo que hablaba mi compañera, esto quedó en el artículo 75, incluido en la reforma de la Constitución Nacional del 94. Estos nuevos derechos que son reconocer la preexistencia, ¿no?, étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, en el caso nuestro, Argentina, nuestro país. Sí. O sea, ese es un dato importante. Sí, la verdad que era una ley que me la habían suministrado en algún momento, porque era importante leer esta cuestión que usted dice, Elizabeth, que sí quedó registrado casualmente, quedó sancionado, sí, ¿no es cierto?, como una ley, ¿no? O sea que bueno, eso creo es fundamental y se debiera respetar, ¿no? Sí. Se debiera respetar, pero bueno, si tiene fuerza de ley, tiene un poder jurídico, y creo que bueno, esto ya está legislado, lo que es un gran avance. Gracias. No, de nada. Gracias por aclararnos. Si puede anotarlo ahí en el grupo para que sus compañeros también puedan remitirse a esa ley, le agradezco, Elizabeth. Pero no tengo ayudante, no estoy contando. No puedo. Sí, profe. Ahí lo pone en el chat. Bien, entonces nosotros después nos vamos a remitir ahí para ir sabiendo dónde buscar la fuente principal legal, jurídica, entonces, que sustenta esto, ¿no? Estos derechos de los pueblos. Bueno, voy a continuar.
Gracias, Elsa. Bueno, se van a ir dando entonces, por un lado, diferentes aspectos. En lo que tiene que ver también con, ustedes lo aportaron, movimientos sociales orientados a esta cuestión del tercer mundo, de la desigualdad, de la pobreza. Van a luchar inclusive contra los excesos de la globalización. Y bueno, van a representar los llamados nuevos movimientos que van a ir surgir ya a partir de los años 70 y se van a ir configurando durante los años 80, causa de estos procesos de globalización. A partir de los años 70 también como un resultado de lo que es toda esta ola de protestas, desmovilizaciones, ¿no sé?, que ya se van a iniciar en la década anterior, es donde va a surgir todo lo que es la producción teórica. Una producción teórica por un lado y por otro lado empírica sobre lo que son los movimientos sociales. Cómo van a ir y van a ir creciendo cada vez más este estudio, un estudio muy apasionante para los estudiosos de la sociología, de las ciencias políticas, y que va a pasar a convertirse en todo un campo de la sociología y también de nuestra disciplina, de la ciencia política. Entonces, bueno, y ahí se va dando la explicación, digamos, de ambos desarrollos, que no solamente van a encontrar un aumento en lo que tiene que ver con un número de casos a investigar, a analizar, sino también un crecimiento. Por un lado, un crecimiento empírico, y esto tiene que ver con lo que es analizar un movimiento social como un objeto de estudio, por un lado de análisis, pero por otro lado también de investigación, de cómo se fueron dando los orígenes, las causas, el desarrollo y cuál es el desenlace final, ¿no es cierto?, del significado simbólico de un movimiento, ¿no?, de por qué, digamos, surge el movimiento, qué es lo que reivindica y cómo se va a ir configurando a lo largo del tiempo. Entonces, esto tiene que ver con lo empírico, ¿no? Ya habíamos hablado en ciencia política también en las llamadas revoluciones metodologicistas del siglo XX, ¿no? El tema de la cuestión del método, cómo analizar, digamos, los hechos y los fenómenos, ¿no?, a través de darles, digamos, un sentido no solamente teórico. Tenemos un bagaje de teorías, un marco teórico, pero también es importante llevarlos a lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, un partido político, bueno, también por otro lado analicemos un movimiento y generamos la línea de investigación. Para eso es importante centrarnos en un marco teórico específico, ¿no? Esto va a ir acompañado de nuevas indagaciones, reflexiones que van a dar respuesta a diferentes interrogantes. Estos interrogantes van a surgir, entonces van a ir surgiendo ante nuevas formas, nuevos contenidos en lo que tiene que ver con los movimientos, ¿no? Te lo habíamos visto ya durante en las clases de introducción. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? No se entiende, profe, hasta ahora. Bien, está bueno. Perfecto. Bueno. Voy a dejar de presentar esta y... Bien, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, profe. Bueno. Bien, ya al final voy a bajar la lista, así que no se me vayan. Al final yo bajo la lista, pues no pude hacerlo al inicio, pero al final con este programita de los que estuvieron presentes, entonces ya queda registrada la asistencia de ustedes. Así que todavía no se preocupen, ya enseguida, ya al final, porque si no voy a interrumpir la clase bajando toda esta cuestión del archivo. Así que hasta el final, entonces los que están presentes ya figuran como que hoy, miércoles 27, en el turno mañana, estuvieron presentes. Así que bueno, yo les pido quedarse hasta que termine la clase para que yo ya vaya bajando la lista y ya la vaya teniendo a los alumnos presentes.
A ver, hay una mano que levanta. No sé si alguien... Belén, Belén, Profe, le escucho. ¿Sí? disculpe, pero yo le iba a avisar que me voy a retirar 10 minutos antes porque entro a trabajar a las 1 y tengo que Sí. viajar. Ujú. Bien, bien. A ver, yo lo que voy a hacer entonces es... voy a registrar... A ver, aguárdame un segundo. Voy a hacer a ver acá. Sí, gracias por avisarme para saber. Ahí no, no puedo. Así que me paso. Bueno, ahí vuelvo de nuevo acá. Ahora sí. Entonces acá me registra los asistentes. ¿Ve? Después al final les vuelvo a tomar la asistencia, ¿no? Entonces me esperan un ratito y ahí, bueno, ahí me va el sistema, me va a bajar los que estuvieron presentes hasta las 11:15. Ya está. Ya lo bajó. Y volvemos, continuamos, ¿no? Bien, en el caso bueno, excepcional de Natalia que tiene esta cuestión laboral. Así que bueno, no hay problema Natalia, ¿no? Ya está ahí, registra su asistencia. Y bueno, continuamos con esto de las perspectivas y cuando hacía referencia al tema de analizar los movimientos sociales a través de lo que es el marco de los marcos teóricos conceptuales, porque hay diferentes autores que fueron indagando sobre esta cuestión. Por el otro lado también darle un sentido empírico cuando son trabajos de investigación que van a analizar a cada movimiento político en particular, ¿no? Pero también van a haber diferentes perspectivas. Nos habíamos quedado en la clase pasada en lo que tiene que ver con lo que es la conciencia de clase y más adelante habíamos visto el tema de estas perspectivas. Sí, de lo que tiene que ver con el estructural funcionalismo y la conciencia de clase para sí lo que nosotros se denomina lo que es la alienación, ¿no? Dentro de lo que son estas perspectivas culturales y fenomenológicas, retomando, ¿no?, lo que ya habíamos visto en las clases anteriores de la conceptualización de la acción colectiva y de la definición que nos daban varios autores respecto de lo que es movimientos sociales, también estaban las identidades colectivas y por otro lado también una corriente sociológica que es el interaccionismo simbólico. Por el otro lado también tenemos el tema de la teoría, de una teoría de las llamadas multitudes y la psicología social, que son diferentes perspectivas que se van a adoptar van a tomar los pensadores, ¿no es cierto?, para analizar esta cuestión de los movimientos. Lo que tiene que ver con la primera, que es con el tema de la conciencia de clase, el tema de la alienación, y nos remitimos a lo que es Thompson, que analiza ya la formación de lo que es la clase obrera. La clase obrera en Inglaterra y la llamada conciencia de clase, ¿no? Para este autor, Kat Nelson, habla de la clase en sí, de la clase para sí, ¿no es cierto? Eric Wolf también va a hacer todo un análisis sobre lo que es la cultura, sobre lo que es el poder, el tema de la ideología y las relaciones sociales. Eric Wolf es un sociólogo que analiza el tema de las luchas y las revoluciones a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene un texto importante en el que analiza cada revolución, desde la revolución inglesa, pasando por la revolución del año 1688, pasando por el tema de la revolución francesa, la revolución rusa, y luego en América Latina la revolución, lo decía Natalia, cuando nos llevaba como ejemplo la revolución mexicana, ¿no? O sea, Eric Wolf analiza el tema de la revolución en nuestra América Latina, la revolución mexicana, cómo se fue dando y los factores que fueron generando toda esta conciencia también de clase en realidad, ¿no? Y el tema de las ideologías y de las relaciones sociales que tenían que ver con la identidad colectiva, y la identidad colectiva tenía que ver con el surgimiento de las diferentes idiosincrasias que tenía este país, México, y se basaba principalmente en los actores sociales, políticos y colectivos, en lo que tiene que ver con las acciones, la gran cantidad, digamos, de las comunidades campesinas que existen, ¿no es cierto?, en este país, y por el otro lado también las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? En lo que hace al tema de la hegemonía,
Dentro de esta línea también van a converger y que tiene la corriente principal sociológica en la teoría gramsciana. Tenemos a Ernesto Laclau, por ejemplo, que analiza el tema del populismo. Luego Slavoj Zizek, también otro ruso que analiza toda esta cuestión de en lo que tiene que ver ya entre los cruces entre lo que es epistemología, sociología y filosofía. Judy Butler, que es una epistemóloga que analiza muy de cuestión el tema del feminismo, el tema de los cuerpos importan, con los cuerpos importan analiza toda la cuestión performativa de las estructuras sociales, digamos, y de la identidad de la conciencia de sí mismo, del ser mujer, ¿no? De ese identitario principal. Luego James Scott, que habla sobre el tema de esta lucha, la conciencia también de lo que es hegemonía y que tiene que ver con tiene un texto muy importante que es El arte de la resistencia, donde hace un análisis de quiénes son los que ejercen un dominio y quiénes son los que tienen que subordinarse a esto, que serían los dominados, ¿no? Entonces, en ese sentido epistemológico, filosófico y sociológico, entonces en este mundo es como que hay quienes ejercen el poder, ¿no es cierto?, en desmedro de quienes tienen que ser dominados por este sistema que muchas veces no deja, digamos, no da lugar, ¿no es cierto?, a que los dominados puedan, digamos, también manifestarse como sí y reclamar sus derechos. Entonces, a partir de allí es, bueno, toda esta cuestión de hay que resistir, y hay que resistir a través de lo que son las luchas incesantes por el poder. Eso es en James Scott. El bloque también, por otro lado, también tenemos el tema de lo que es histórico, de lo que es el tema de hacer catarsis, ¿no es cierto?, que significa, dentro todo de una corriente marxista, el paso, digamos, ¿por qué hablamos de la conciencia de clase? El paso de lo que es esta idea de la estructura a la llamada superestructura y las luchas incesantes, ¿no es cierto?, entre las diferentes instituciones, ¿no?, y la llamada subalternidad. Profe, disculpe, sí. ¿no está corriendo la filmina? No está corriendo o... Ah, seguimos ahí, seguimos sí, en lo último que dice. Bueno, perdón. ¿Se como entiende? nombro a otro que no está, sí se entiende. Quedamos en Scott, que ese texto es importante analizarlo, hay que analizarlo pues, con lujo de detalle, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho para realizar mi tesis sobre el tema del tema de las juventudes y cómo, digamos, las prácticas adultocéntricas influyen en esta cuestión de las decisiones juveniles. Entonces yo tomé a este sociólogo Scott para analizar este tema de las luchas, de lo que tiene que ver con la conciencia de clase en realidad y lo que tiene que analizar los dominados y este arte de la resistencia, ¿no? Después es un texto, por supuesto, para analizarlo, digamos, por eso lo digo en detalle y bueno, ya tener, digamos, un bagaje teórico en lo que vamos a ir viendo. Pero son diferentes, no se preocupen porque son diferentes corrientes que yo las estoy explicando para que sepamos dónde estamos, o sea, cómo se va dando esta cuestión de los movimientos, cómo van surgiendo a través de estos enfoques y de estas perspectivas. Entonces, bueno, por eso armé esta filmina para que la vayamos interiorizando en todo esto, ¿no? Pero no es lo que lo vamos a ver tan en profundidad, no se preocupen porque, bueno, ya esto tardaría otras cátedras para analizarlo. Inclusive esto de movimientos sociales y políticos, luego es importante también relacionarlo con otras cátedras, filosofía, por ejemplo. Ustedes ya vienen teniendo filosofía política y ahora también la tienen y bueno, ahí estarían buenos estos cruces, ¿no es cierto?, entre lo que es la ciencia política, la sociología y la filosofía, ¿no?, entre otras áreas de los campos disciplinares. Luego tenemos el tema de las identidades, las identidades colectivas y el llamado interaccionismo simbólico. Nuevamente muy connotado con el tema de Talcott Parsons y el tema de lo que es el estructural funcionalismo por un lado y por el otro lado también este interaccionismo simbólico que nos habla Alberto Melucci. Alberto Melucci también analiza el tema de las identidades colectivas, el tema de la construcción social en lo que tiene que ver con la simbología de lo cultural y el tema de la identidad colectiva versus lo que son las luchas de las clases, ¿no? Hay un artículo que les he subido de Melucci, casualmente, que es teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales. Al leer ese texto también que puede ser
digamos, tema de objeto de estudio de un próximo trabajo práctico. Ahí subí uno de Touraine y ahí subí uno de Melucci, que lo subí ayer. Bueno, este autor lo vamos a ir viendo, ¿ves? Que me parece importante dentro de lo que es identidades colectivas y va para el tema de objeto de estudio nuestro, son los movimientos políticos, a este pensador, a Melucci. Bueno, luego otros autores, por supuesto, como Snow y Banford, que van a hacer referencia a lo que tiene que ver con el interpretacionismo y los diferentes esquemas también ideológicos del poder de Erving Goffman. El interaccionismo otra vez simbólico, que es más lo que tiene que ver con interacción, con significación, con situación. Y Francesco Alberoni, que nos trae a relucir el tema de lo institucional, el movimiento y la institución, el tema del enamoramiento, el amor. Ahí también es cuando tiene que ver mucho también la cuestión de la psicología. La psicología social influye mucho también en esta conformación de este identitario, este simbolismo colectivo. Luego tenemos el otro enfoque, la otra perspectiva, que es la teoría de las multitudes. Las teorías de las multitudes y la llamada psicología social. En lo que hace a estos autores, que tiene también una corriente, como bien lo menciona, Freud, ¿no? Le Bon, entre otros, Moscovici, en su llamada teoría de las representaciones, ¿no? Analiza ya esta cuestión de las multitudes. Son diferentes marcos teóricos que son importantes luego analizarlos si es que hay que analizar, si yo deseo analizar cómo se va a dar, ¿no es cierto?, el movimiento, ya que vamos, de los pueblos originarios en un determinado región, y si yo lo quiero analizar desde la cuestión de las identidades colectivas, bueno, me tendré que ubicar dentro de un determinado contexto de la identidad colectiva, por supuesto. Si yo quiero analizar el tema de los movimientos ecologistas y cómo van a ir marchando y van a ser multitud y se van a generar como movimientos de masificación, voy a tomar esta teoría de las representaciones, por ejemplo, ¿no? Luego también tiene que ver con el tema de la cultura. Y bueno, también ahí se entrecruza lo filosófico, ya con Jasper y con Godwin, en lo que tiene que ver con las llamadas realizaciones emocionales, lo que tiene que ver con la moral, con el conocimiento, y estas teorías de las emociones como un sentido de lo que es la acción, ¿no? La acción, llevar, digamos, a lo que es la estrategia política. Este sentido de acción es el que origina la estrategia política. Y esto es lo que va a dar lugar, ¿no es cierto?, a que se vayan dando y que vayan surgiendo todas estas llamadas multitudes y conformación de masas, ¿no? Bien, entre estas corrientes, ¿no? Entonces acá ya vimos tres, que es esta conciencia de clase, que es las identidades colectivas y el interaccionismo simbólico. Y por ejemplo, yo quisiera analizar el tema de los movimientos obreros, tomo como un marco teórico importante a Alberto Melucci. Y ahí también la cátedra de metodología de la investigación les aclara mucho el panorama de ir conformando, ¿no es cierto?, si ustedes quieren hacer un estudio de su futuro trabajo de investigación, los diferentes pasos metodológicos que que se van a ir dando, ¿no? Además de paradigmas y estructuras teóricas para ir analizando un determinado caso de estudio. Las teorías de las multitudes, y también se va dando, de la teoría de las multitudes de la psicología social. Y luego también se van a ir dando diferentes otros procesos también, procesos políticos, históricos, y van a ir surgiendo otros autores en lo que tiene que ver con la cuestión de los repertorios de lo que hacen a las movilizaciones, a las grandes movilizaciones de masa, y tenemos este autor que es Charles Tilly, ¿no? Y Charles Tilly ya también hizo un análisis importante. Yo he subido ahí 2 capítulos para que vayamos interiorizándonos de cómo él estudia la historia, ¿no?, de los movimientos sociales desde los años 1700, de los 70, hasta lo que tiene que ver con ya las nuevas revoluciones de movimientos internautas, ¿no? Y bueno, y ahí tiene que ver la cuestión de la performance política y los diferentes regímenes políticos, ¿no?
Otro autor que es el que lo vamos a ir viendo, que tiene el poder en movimiento, es Sidney Tarrow, ¿no? Y McAdam, que ellos van a analizar la estructura de las oportunidades, estructura de las oportunidades políticas y los llamados ciclos de protesta. A Tarrow vamos a ir viéndolo, vamos a ir siguiéndolo a la tarde. Bueno, quienes quieren acompañarme, y si no lo mismo, el video ya va a estar grabado y se lo va a subir a la plataforma, vamos a analizar el texto, vamos a continuar con Tarrow, que nos habíamos quedado en la clase pasada, ¿sí? Por eso es importante también analizar cada uno en particular, ¿no? Cómo fueron. Hay diferentes pensadores que analizaron toda esta cuestión movimentista, ¿no? Bueno, estos autores se centraron en lo que es la estructura de oportunidades políticas y en lo que tiene que ver con estos ciclos, los ciclos que ellos le llaman diferente protesta, ¿no? Los llamados ciclos de repertorio, esta dinámica de lo que es la contestación política, entre otros. Olivier Foulier también hace relación, este francés, a lo que es el análisis de lo que es la teoría de la acción colectiva, siguiendo también luego, ¿no es cierto?, este tema de manifestaciones, ¿no? Y dentro de esta línea también surgen otras corrientes de lo que tiene que ver con Fabre, López, Tamayo y otros más. El tema de análisis de acción colectiva y los otros, como Foulier y Combes, dan el tema de la desmovilización. Luego también se van a hacer como los partidos políticos. Se analizan, digamos, ¿no es cierto?, diferentes estructuras y sistemas de partidos, y se hace un análisis comparado, y esto lo vimos en la introducción como Giovanni Sartori, el tema de los comparativistas, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, Matteucci Pasquino. Bueno, son teóricos de la comparación, teóricos de la ciencia política comparativa. Bueno, acá también, en lo que tiene que ver con los movimientos políticos, también se hacen análisis comparados, ¿no? Acá, bueno, podemos tener Scopel y a Donatella de la Porta. Ya les di un texto de Donatella de la Porta y de Diani que hacen referencia a este tema, ¿no? Hay un texto importante de los movimientos sociales, como dentro van haciendo un análisis comparado de diferentes movimientos que se fueron dando, ¿no? Ya luego voy a ir subiendo otros artículos, ¿no? En lo que hace principalmente desde la Porta y de Ani, hacen el análisis sobre los llamados comportamientos políticos, este movimiento altermundista, el activismo, el militarismo, entre otros, ¿no? El activista militante. Por el otro lado, lo que hace al análisis comparado, tenemos el tema de la ciudadanía. Nos vamos ya a lo más político y al tema de los movimientos, como el tema de nuevos movimientos sociales y los llamados derechos de la cultura, que analiza Turner. O Norris y Serwoski, que son politólogos, ya indagan sobre lo que es la participación, el activismo político, las cuestiones de la democratización están muy ya vinculadas con nuestra ciencia política. Y también tenemos a Tamayo, que él nos va a reflexionar también y a indagar sobre la ciudadanía, ¿no? Cómo se va a dar estos espacios, ¿no?, de ciudadanía dentro de un determinado contexto, ¿no? Y así van a ir surgiendo diferentes también corrientes teóricas que van a ir indagando esta cuestión. Bien, bueno, hasta ahí, si no los voy a saturar, después vamos con otra cuestión, vamos avanzando en todo esto. Bien, ¿alguna consulta al respecto? Hasta allí. Ahí la veo a Mariel. Mariel está por preguntar algo. Ahí quedó. Bien. No puedo porque hay mucho ruido. Escuche. Sí, no, sí, la veo Sí. que está ahí. Sí, pero lo estoy escuchando y sí, estoy acordándome cada vez que usted nombra un autor que lo vimos en alguna materia o en la suya, tanto en instituciones Y yo me como imagino claro, lo fueron viendo en diferentes asignaturas, en introducción, en instituciones, en teoría, en sociología y viceversa, ¿no?